Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Albadán Rodríguez y junto con mi compañero Santiago Maturana Barbosa hablaremos del apartado 2.1, Evolución y perspectivas del entorno macroeconómico internacional. En 2022, la recuperación de la actividad económica mundial se vio limitada por la invasión de Rusia a Ucrania, las medidas para controlar el rebote del COVID-19 en China y la alta inflación global. Para el 2022, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento para la economía global del 3.4% y el Banco Mundial del 3.1%. Así, el nivel de actividad económica se ubicó por debajo del nivel tendencial que se esperaba previo a la pandemia. La invasión de Rusia a Ucrania produjo un aumento en la incertidumbre global y generó restricciones de oferta de materias primas y fuertes presiones inflacionarias a nivel mundial, en particular en los componentes de alimentos y energía y combustibles. A lo anterior se suma que China mantuvo hasta comienzos de diciembre sus medidas de cero tolerancia frente al COVID-19, lo cual se vio reflejado en una mayor persistencia de las disrupciones en las cadenas globales de suministros que, junto con el deterioro de su sector inmobiliario, la llevó a un crecimiento relativamente bajo del 3%. Dadas estas fuertes presiones inflacionarias, la mayoría de los bancos centrales incrementaron de forma significativa sus tasas de interés de política monetaria. Por otro lado, se destaca la repentina eliminación de las restricciones a la movilidad en China, la resiliencia de las principales economías europeas y la tendencia a la moderación de la inflación mundial. En general, la incertidumbre internacional continúa siendo elevada debido a los riesgos asociados con la evolución de la guerra en Ucrania y otras tensiones geopolíticas, con la evolución de la pandemia del COVID-19 en China y con el comportamiento de los mercados financieros internacionales, entre otros factores. En 2022, los precios internacionales de los productos minero, energéticos y de los alimentos incrementaron de forma significativa frente al año anterior. En particular, la cotización internacional del petróleo para la referencia Brent aumentó cerca del 40% frente al 2021. La elevada cotización internacional del petróleo se dio en gran medida como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania y generó una crisis energética en Europa. Adicionalmente, la actividad económica mundial siguió repuntando luego de la crisis por la pandemia del COVID-19 y los inventarios comerciales de crudo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se ubicaron en niveles relativamente bajos. Para todo 2023, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, en su informe de marzo, proyectó un precio cercano a los $83 por barril en un entorno de alta incertidumbre. Por otra parte, según el Banco Mundial, en 2022 el índice promedio de los precios internacionales en dólares de los alimentos creció un 18%, mientras que el de los fertilizantes aumentó un 63%. Vale la pena mencionar que desde el segundo semestre del 2022 los precios internacionales de los alimentos y fertilizantes han mostrado una corrección frente a los máximos alcanzados meses atrás. No obstante, a febrero del 2023 estos precios aún se mantienen elevados. En general, los altos precios internacionales de los alimentos, del petróleo, el carbón y el gas natural registrados en Europa en 2022 se reflejaron en fuertes presiones inflacionarias. Para los países de la OCDE, la inflación anual a diciembre del 2022 fue del 15.6% en los alimentos y del 18.2% en los componentes de energía. Organismos internacionales, en 2023 se registraría una inflación mundial menor a la del año anterior, pero se mantendría por encima del observado antes de la pandemia. A la moderación de la inflación contribuiría la desaceleración económica, el endurecimiento de la política monetaria, los menores precios de las materias primas y la reducción en las disrupciones de las cadenas globales de suministro. Para finales del 2022 y por segundo año consecutivo, la inflación de los países del G7 se ubicó por encima de su meta del 2%. Las mayores inflaciones se observaron en Italia con un 12.3%, Reino Unido 10.5%, Alemania 9.6% y los Estados Unidos 6.5%. Por su parte, para los países de la OCDE, la inflación total fue del 9.4% y la inflación básica fue del 7.2%. A su vez, para el conjunto de países en desarrollo y mercados emergentes, el Fondo Monetario Internacional estima que el cuarto trimestre del 2022 su inflación anual llegó al 10.4%. Para 2023, los organismos internacionales esperan una reducción de la inflación mundial, aunque esta continuaría relativamente elevada y por encima de su meta en varios países.
No obstante, la incertidumbre es elevada y factores como una mayor indexación a los altos niveles de inflación pasada, mercados laborales apretados, un mayor impacto de la reapertura de China sobre los precios de las materias primas y un posible escalamiento del conflicto bélico en Ucrania podrían afectar la convergencia de la inflación a los objetivos de los bancos centrales. En 2022 se registró un ciclo sincronizado de ajuste significativo de la política monetaria en la mayoría de los países. En su reunión de marzo de 2022, la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó el incremento de la tasa de interés de política, el cual se aceleró de manera importante en la segunda parte del año, incluyendo cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos entre junio y noviembre del 2022. Posteriormente, continuaron los incrementos a un menor ritmo y en febrero del 2023 la tasa de interés se ubicó en el rango entre 4.5% y 4.75%. En adelante, los mercados de futuros y las perspectivas de la Reserva Federal señalan que esta tasa de interés permanecería en niveles relativamente elevados en 2023. Durante 2022, otros bancos centrales de las principales economías avanzadas también aumentaron sus tasas de interés de política. Así, en febrero del 2023, estas tasas de interés fueron superiores a las observadas en diciembre del 2021 en 425 puntos básicos en Canadá, 375 puntos básicos en Reino Unido y 300 puntos básicos en la zona del euro, y las encuestas del mercado señalan incrementos adicionales en este indicador. En particular, entre diciembre de 2020 y febrero del 2023, las tasas de política monetaria en países de la región pasaron de 38% al 75% en Argentina, del 2% al 13.75% en Brasil, del 0.5% al 11.25% en Chile, del 0.25% al 7.75% en Perú y del 4.25 al 11% en México. En lo que resta del 2023, las encuestas del mercado señalan que estas tasas se mantendrían relativamente elevadas. Así es. También es importante destacar que en lo ocurrido del 2023, los mercados financieros han presentado un comportamiento volátil. Acorde esto con la incertidumbre en torno al futuro de la inflación y de la política monetaria global. También podemos ver que por una parte, lo que es la tendencia decreciente de la inflación, esto en varias economías desarrolladas y con el aumento de la probabilidad de que pues estas economías experimentan una recesión durante el 2023. Esto también con los desarrollados recientes en lo que es el sector financiero en Estados Unidos y en Europa. Todo esto ha presionado las expectativas del comercio y las expectativas del mercado frente a unas tasas de lo que es la política monetaria a la baja. También es importante destacar que durante el año anterior las tasas de interés de los títulos de deuda pública en torno en el mundo en general aumentaron, pero ya lo que es en el 2023 las tasas vemos que han reducido significativamente. Es importante también decir que la curva de tesoros de Estados Unidos se invirtió durante pues, el 2022 como consecuencia de aumentos alrededor de 360 pb de las tasas de los títulos de lo que es solamente a corto plazo. Ya por encima de los incrementos, cerca de 230 pb de las tasas de los títulos de largo plazo. Esto también, sumado como al deterioro del desempeño de los títulos de corto plazo, se explica o se puede explicar por las presiones inflacionarias que se evidencian durante el año. También pues podemos ver que como respuesta a un incremento en la percepción de riesgo hacia las economías emergentes, los flujos de inversión extranjera de portafolio alcanzaron lo que es las menores entradas netas anuales desde el 2010. Ya pues para concluir podemos decir que de acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Instituto de Finanzas Internacionales, pues se observa
unas entradas netas de inversión extranjera del portafolio hacia los mercados emergentes. Y esto es como explicado por entradas a lo que son los mercados de deuda y accionarios, respectivamente. Eh, También podemos decir que durante el 2022 el dólar estadounidense se fortaleció. Esto frente a la mayoría de las monedas. En, Generalmente se vio como esta fortaleza, este fortalecimiento y el comportamiento volátil. Que el fortalecimiento del dólar, pues como lo decía anteriormente, durante el 2022 estuvo muy asociado con la mayor demanda de activos refugio y posterior como a la materialización a las presiones inflacionarias. Entonces, además de los temores de una posible recesión económica global, como en este contexto se vio un aumento y alcanzó más o menos en septiembre su nivel más alto en 20 años. Y pues básicamente los principales factores que han generalmente debilitado han estado asociados con la tendencia a la baja de la inflación de los Estados Unidos, lo cual pues ha llevado al mercado a descontar una pronta financiación del ciclo de aumentos de tasas en este país. Eso sería todo por este podcast. Muchísimas gracias por la atención.